Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Nuevamente aquí con ustedes, viernes 10 de la noche. Quizás unos minutitos pasados, pero aquí estamos con ustedes con mucho gusto, sintiendo pues la misma emoción, el privilegio de poder servir. Y se oye un poquito feo, pero es la verdad. Servirme, porque así es, en la medida que yo sirvo, me sirvo. En la medida que yo tengo el propósito firme de brindarle a otro la posibilidad que yo tuve, pues me brinda a mí la garantía de que pues hoy no voy a caer en este problema de la adicción. Tengo muchos otros, pero mientras se mantenga arrestado, pues va a ser posible que yo pueda caminar por rutas espirituales, que vaya en busca de esa experiencia de Dios, de ese concebir a Dios en mi vida, en mi existencia. Y ciertamente es lo que va a facilitar que las causas por las cuales yo bebía, que son precisamente las características propias de la enfermedad, pues lo que me permita a mí, ¿verdad?, y a mi comunidad de adictos poder seguir, poder estar en esta lucha diaria, en la búsqueda incansable, porque deberá ser incansable, de esa experiencia de Dios que pues solo por hoy, ciertamente me ha permitido a mí por muchísimos años permanecer sobrio. Yo, como siempre se los expreso, no vengo a nombre de ninguna de las agrupaciones, no estoy aquí como vocero de ninguna agrupación de adictos, estoy aquí tratando de servir, de compartir mi experiencia, mi conocimiento, la fortaleza que la agrupación y que mi contacto con ese Dios bondadoso me ha permitido, me ha regalado día con día, y que de alguna forma pues es algo que si me quedo con ello me empacha. Tengo que compartirlo, tengo que devolverlo para que otro se beneficie, y en la medida que yo cumplo con este propósito, pues cumplo conmigo mismo y me garantizo, tengo la certeza de que Dios va a dispensarme la gracia que requiero para poderle decir no a el primer consumo, al primer trago, y no solo esto, sino a resolver los graves problemas de personalidad con los que yo llegué hace 29 años a una agrupación. No los tengo de sobriedad, pero no importa. Ya son muchos también. Y Dios, gracias, pues es mérito de Él y algunas cositas que yo he tenido que hacer. Entre otras, pues estar dispuesto realmente, alma y corazón adentro, para que Dios remueva todas estas flaquezas, todas estas debilidades que me han mantenido atado. Mis graves riesgos como ser humano, que ponen en gravísimo peligro la salvación de mi alma. Y el propósito, pues, de todo ser humano, ya lo entendí, es salvar el alma.
No quiero abundar en el tema sin antes agradecerle al padre Jeff que nos brinde la oportunidad de estar con ustedes esta noche, que nos permite no solo él como director, sino la comunidad Koinonia, que hace posible que esta transmisión se dé por su aportación, por su esfuerzo profesional de muchas gentes, y que de alguna forma pues hacen viable que un adicto tramposo, mentiroso, que llegó loco a la agrupación, queriendo matar, queriendo matarse, queriendo desaparecer, muy enojado con Dios, muy enojado con la vida, muy enojado con la sociedad, culpando a todo mundo de lo que sucedía, y con una incongruencia de vida espantosa. Y que hoy, pues bueno, estoy tratando de día a día, pues ser menos egocéntrico, menos mentiroso, menos ingobernable, no permitirle a mis instintos que se adueñen de mi persona y que provoquen toda la serie de faltas, de graves faltas que he tenido que confesar y que en mi quinto paso pues me dieron con mucha claridad la luz. No, en el primero ciertamente ha habido necesidad de otras experiencias, de otros momentos fuertes en el que se ha tenido que practicar este programa, estos pasos, y que han ido arrojando de alguna forma la gracia que necesito para conocerme a mí mismo, para saber cuáles son esos graves riesgos, y ciertamente sexo, poder y dinero. Y como veíamos la semana pasada, esto, la agrupación me lo facilita, el hacerlo, el ubicar mis riesgos a través de la sexta tradición, diciéndome que precisamente los problemas de dinero, los problemas de sexo, los problemas de prestigio, ¿verdad?, la actitud profesional, no caben dentro de los grupos. En los grupos hay enfermos, unos recién llegados, otros con mucho tiempo, otros con medio tiempo, pero a fin de cuentas todos, ¿verdad?, con un solo propósito: es enfrentar la enfermedad, que es juntos, unidos, en un propósito común para detener precisamente, como decía el doctor Bob, uno de los cofundadores de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, la maldición que pesa sobre el adicto. Suena muy duro esto, pero es una gran realidad. Malditos, id al infierno, réprobos de mi padre, porque tuve frío, tuve hambre, estuve desnudo, estuve preso, estuve encamado y nunca tuviste una mirada para mí. Inmisericordes con la propia persona, cuanto más con el resto de la persona. Enfermos verdaderamente del alma, muy enfermos del alma, muy embotados del cerebro, muy atrofiado de las facultades superiores del ser humano, y que de alguna forma el programa de los 12 pasos ha ido restableciendo, reconstituyendo en millones de personas esta situación. Quisiéramos que fueran más, aún dentro de los grupos. Quisiéramos ver a otra gente, incluso unos con mucho tiempo, en una situación diferente. Pero hay quien se conforma con el salario mínimo, decía un médico amigo de la agrupación.
Y el salario mínimo es no beber, no usar drogas. Es no ir a jugar, es no comer como glotón, como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Y siempre la comida, pues como que va a ser la última y hay que llenar el tanque. Y esto, pues en la personalidad de un adicto, pues es muerte. Es volver a darle la satisfacción a la persona, al placer de la persona, y es dañar la voluntad, es enfermar la voluntad. Y enferma el pensamiento y enferma la voluntad, pues las emociones, los sentimientos del ser humano y el grado de conciencia de esto, pues están atrofiados terriblemente, inoperantes completamente. Y el predominio de los instintos en la búsqueda del placer, pues es lo que opera en el ser humano. En el ser humano caído en este flagelo, en esta desgracia. Y esto, que es hacer lo que no se quiere hacer, porque el pecado mora dentro del adicto. Y aunque sea el pecado el que actúa, pues el que daña, y el que se daña, es el que lo comete. Y al que lastima es a sus círculos, desde el más cercano hasta el más amplio. De manera que este tema, que es fundamental para el desarrollo de la vida del ser humano, va a ser el motivo de esta reflexión. Vamos a un corte y regresamos. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Ay, queridos radioescuchas, qué pena con ustedes, pero hubo que atender un asuntito ahí con un hermanito enfermo que está dando mucha guerra aquí en Nuestra Señora de la Encarnación, y pues había que entrarle, ¿no? Yo les pido pues oraciones para este pobre hombre, para que pues Dios le permita la luz que necesita en su cerebrito enfermo, y una vez que se desintoxique, pues empiece su programa de recuperación. No va a ser fácil, pero si le echamos montón a nuestro Señor, a nuestro Padre Eterno, invocando el nombre de su Hijo Jesucristo, tengo la certeza, porque así me lo promete el Evangelio en Juan, Él moverá su corazón. Pero tenemos que pedírselo. Y muchos para que no nos lo niegue. Así que les recomiendo, por favor, que lo hagamos. Decíamos, pues, de los riesgos estos. Fíjese cómo la sabiduría de Dios puso las cosas. Porque si yo creo que fue la brillantez humana la que hizo el programa, pues estoy totalmente fuera de lugar. No es posible pensarlo como un principio de administración puede ser el conducto para que el adicto asuma sus principales riesgos. Si todo ser humano tiene fortalezas y tiene debilidades. Esto es a su interior y enfrenta riesgos que están afuera,
Pero desde luego, como dice el Evangelio, lo malo del ser humano y lo bueno sale de dentro. Entonces, ese riesgo que es mitad debilidad y ciertamente mitad riesgo porque está ahí en el medio ambiente, en la sociedad, en las cantinas, en las vinaterías, en todos los mercados donde el adicto puede desde comprarse un coñac mega caro hasta un tonallita, ¿verdad?, que es alcohol del 96 rebajadito, ¿verdad?, para ponerse igualmente, y perdonen la expresión, estúpido, ¿verdad?, con uno o con otro. No es problema de dinero, no es problema de que nadie se lo exija a uno o que lo obligue a uno a consumir. Uno consume porque quiere consumir y uno busca, pues, y encuentra. Eso no tiene remedio. No deja de seguir siendo mi responsabilidad, pero si a mí me dice el programa a nivel de tradición, ¿cómo me debo de comportar en el grupo? Pues la sexta tradición me dice que problemas de dinero, de sexo y de prestigio no ensucien la tradición anterior, o sea, la forma de comportamiento anterior. ¿Por qué tradiciones? Porque es un programa sajón. Por eso son tradiciones. Y para los latinos que nos hubieran puesto leyes, nos electrifica el cerebro en ese momento. Entonces nos hablan de tradiciones, ni entendemos. Entonces no les hacemos caso. Y luego empiezan a hablarnos de unidad y empezamos a sentir bien y ya a escuchar y a veces con muchas reacciones, ¿no? Alguien les contó de mi vida y estos desgraciados. No, nadie contó nada, hombre. Los problemas de sexo, de poder y de dinero son los mismos en todos los seres humanos. Cada quien ciertamente en su nivel, en su grado, con sus propios problemas, su propia escenografía y sus propios actores, ¿verdad? Que copias al carbón, no. Nada de eso. Somos seres irrepetibles, somos creación personal de Dios y cada quien tiene su camino, ciertamente. Pero los riesgos son los mismos. Un adicto que ha hecho bien su quinto paso, pues sabe que no ha manejado bien el dinero. Que al contrario, que ha dilapidado cantidades enormes de dinero y que no ha hecho posible, ¿verdad?, que la familia tenga el menor patrimonio a su alcance. Al contrario, grandes fallas, grandes carencias, pobrezas extremas a las que muchas veces son sometidas las familias. Otros no, porque son solteros, no tienen familia, no tienen, que ya los padres se murieron, ya y se dicen a sí mismos, ¿a quién daño? Pues al único que me daño es a mí, más que suficiente. ¿No? Va a decirle, ese no es el camino, eso no es lo que quiere Dios de ti, no te creó para eso. Ya sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti, ya lo descubriste en tu quinto paso, ya le pediste perdón, ya te reconciliaste con Él, ahora tienes que empezar a trabajar el perdón contigo mismo, y es cambiando de fondo tus riesgos por cualidades, por valores. ¿Por qué? Pues porque ese son los haberes positivos que necesitas para ser feliz. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener esos momentos de tranquilidad, de felicidad, de contentamiento? ¿Quieres dejar de odiar? ¿Quieres dejarte de resentir con todo el mundo? ¿Quieres dejar tu neurosis, tu locura? La astenia gravis, la neurastenia gravis,
¿Ah? Porque muchos alcohólicos la padecen y muchos adictos la padecen. Incapaces de mover un dedo por pereza. ¿Cuál es el tuyo? Sabemos que en la gran mayoría, pues los escucha uno, el riesgo más grave pues, es el orgullo, la soberbia, el amor en demasía de uno mismo que lleva al extremo del desprecio de Dios. Y es muy grave, porque es el pecado de Luzbel. Y es lo que produce el mal en la creación, en el universo. Esa rebeldía. Y al no poder contra Dios, pues contra la creación. Y al no poder hacer grandes cosas contra la creación, porque no se lo permite Dios, pues contra la criatura por excelencia hecha, ¿verdad?, creada a imagen del mismo Dios, con capacidad de pensar, con capacidad de sentir, con capacidad de decidir, ¿verdad?, con esa visión que le permite saberse hijo del Padre, miembro de su propia iglesia. De manera que esa dimensión, ¿verdad?, perdida en el camino de la adicción, pues se tiene que recuperar. ¿Y cómo se va a recuperar? Continuando con los mismos riesgos y con los mismos problemas. Estás obsesionado con el dinero, estás obsesionado con el placer sexual, estás obsesionado con el prestigio y con el poder. Amigo mío, pues vas a volver a beber, casi seguro te lo puedo decir. Y si no, si te conformaste con el salario mínimo, ¿no?, y has tenido el privilegio de tener detenida la ingesta, seguramente vas a vivir infeliz, amargado, con tus mismos odios, con tus mismos resentimientos, con tus mismos complejos, sintiendo que no vales, que no sirves, que eres un inútil, bueno para nada. Y no es porque te lo hayan dicho de niño, que a lo mejor sí te lo dijeron y contribuyeron para hacerte daño. Pero si ya perdonaste, y ya te empezaste a perdonar a ti mismo, sabes que no eres inútil. No hay un ser humano sobre el planeta que tenga esa condición de inutilidad. Todos tenemos algo que hacer y algo que dar. Todos. Y a mí me decía mi padrino, ¿usted qué tiene que dar? Porque traía un ego espantoso. Pues lo mejor de mí, padrino. No, ahorita lo único que da usted es asco. Ojalá al rato nos dé usted lástima. Y más al rato, ojalá tengamos la ocasión de apreciarlo como ser humano. Bolas. Le dejé de hablar como un mes. En esos tiempos le llamaban amor adulto. Para mí fue muy importante. Yo no me he atrevido a tratar así a muchas personas. A muy pocos. A muy pocos. Y cuando veo que ya está pasándose de tueste, le paro. A lo mejor estoy mal. A lo mejor debía aplicárselas exactamente como me la aplicaron a mí. Pero bueno, yo siento que era lo que necesitaba y así me fue. Y así me está yendo ahora. Mi vida de hoy no tiene nada que ver con la vida de hace 30 años. Mis frustraciones, mis resentimientos, toda la podredumbre de mi alma no tiene nada que ver. Absolutamente nada. Hoy yo tengo la posibilidad de decidir no beber.
Hoy tengo la posibilidad de decidir no usar ninguna sustancia que altere mi estado de conciencia. Hoy puedo decidir si como o no como. A veces, pues, la carne es flaca. No tuviera 20 kilos de más. Porque entre pereza y gula, pues ahí tengo yo claritos 2 riesgos serios en mi existencia. Y tengo que ponerles atención. Y no mañana, hoy. ¿Por qué? Pues porque así es. Así tiene que ser. Este es el pan nuestro de cada día que hay que enfrentar para poder recibir el alimento del Espíritu, para que Dios se pueda manifestar. Pero no puedo quedarme tirado en la cama esperando, ¿verdad?, que me va a llover dinero verde, en mi colchón. No, quiere usted dinero, pues vaya y trabaje. ¿Quiere usted alimentar a sus hijos? Pues póngase a trabajar, baquetón. Y si no puede, pida ayuda. Hasta que pueda. Y verá que va a poder. Y hasta le va a gustar trabajar. Claro que al principio le va a gustar más el día de pago. Pero el día que ese pago usted lo transfiere a quienes le tocan, pues más alegría. Y empieza uno a darse cuenta que la vida es distinta como ya la estaba yo imaginando en el momento más crítico de mi existencia. No le encontraba yo sentido a nada, absolutamente a nada. Ni tenía interés por absolutamente nada. Lo único que quería, no llegar la emoción que sabía que me iba a reventar. Y para eso pues hay que intoxicarse, y para eso hay que anestesiarse. Y punto. Ay, es que estoy malito de mis emociones. Ay, es que estoy malito de mi cerebro, porque tengo una lesión. Porque... No. Necesita realmente un médico, vaya. Y hasta que fui, pues bueno, pues el médico me atendió y me estuvieron tratando más de 5 años. Y a veces yo me doy de alta, bueno, pues está bien, pero no me salgo. Y al rato regreso y vuelvo a tomar mi tratamientito y ahí voy. Que se me sube el azúcar terriblemente, pues bueno, bájenle a los azúcares. ¿Hasta qué punto? Hasta 0. Preferentemente. ¿Por qué? Pues porque la gula puede estar ahí lastimándome. La avaricia. El dinero. Y atropello a quien sea por conseguir el dinero. ¿Y qué me dice la agrupación? En este grupo el único propósito es pasar el mensaje. Y nosotros no prestamos nuestro nombre ante nadie. Si usted quiere figurar en los medios de comunicación, vaya, fórmese y pida trabajo y hágase importante en el medio. Y entonces sí, cobre todo el salario que quiera de ego, más el de economía. ¿Le gusta el poder? Pues métase de político. A ver si es cierto que puede ganar usted un escaño, o una senaduría, o una gubernatura, o lo que gana usted es boletito para su casa. Que no esté enfermo, loco, no va a convencer a nadie. Bueno, relativamente. Hay muchos enfermos que sí convencen. Pero es su decisión. En el grupo no. En su casa menos. En su trabajo, por favor, no.
haga lo que le toca. Y si hace lo que le toca y deja que los demás hagan lo que les toca, todo va a marchar bien. Y esa es la magia de la sexta tradición, y ese es el milagro de yo estar realmente dispuesto. ¿Cómo estoy dispuesto? Haciendo lo que me toca. Diciéndole no a la comida, no al poder, no al prestigio, no a la lana tonta. Vamos a regresar un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues gracias nuevamente, queridos radioescuchas, por estar con nosotros, por seguir aquí en nuestro programa Pasos. De verdad, gracias por pues esta solidaridad de ustedes, y no solo de ustedes, sino de todos los amigos, hermanos en Cristo y en adicción, que nos siguen en la web. Gracias. Yo creo de manera absoluta que pues se tiene que hacer conciencia, como la Iglesia nos ha enseñado hace 2000 años. Y como que algunos piensan que la agrupación inventó el hilo negro. Y me refiero a AA. Y se oye hablar a los de NA, de narcóticos o de neuróticos, y es la misma cosa. Parece ser que los fundadores inventaron, no inventaron nada, hombre. Tomaron, y ellos lo dicen así, lo mejor que pudieron, humanamente hablando, ¿verdad? Estuvo a su alcance desde la perspectiva espiritual. Antes de que hubiera literatura, lo que se leía era la Sagrada Escritura. Y nadie ponía un pero. Cuando hubo literatura, los ateos empezaron a dar guerra. Y dejaron de hacer gestos. Y los principios son los mismos, son los principios que vienen precisamente en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Son las enseñanzas de Dios en la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento, y después las directas del Hijo encarnado, de Dios mismo, que vivió, que enseñó, que padeció, que murió y que resucitó. Ese. Pues él ha hecho desde siempre y a través de la propia Iglesia, en estos 2000 años y antes con nuestros hermanos mayores judíos, israelitas, pues fue de alguna forma lo que permeó, ¿verdad?, en esta sexta tradición. ¿Sí? Y los judíos, por ejemplo, en su momento eran muy duritos, muy dificilitos. Traían un pleito ahí casado con un grupo al que consideraban herejes, y los otros decían que eran hijos del mismo padre, del padre Abraham, y estos no los reconocían, los samaritanos. De manera que esa dureza del pueblo de Israel pues se fue ablandando. Y Jesús en su nueva iglesia le da un giro a esto.
y nos dice que la palabra es para todos, que solo hay un propósito, el reino de Dios. Y busca eso, la justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Pero se nos olvida y empezamos a inventar. ¿Qué requerimos? Pues evangelizar. ¿Qué requerimos los adictos? Pásale el mensaje al que está sufriendo. No te salgas de ahí. Porque si vas a empezar a mezclar tu grupo con los medios de comunicación, con empresas, con hospitales, con farmacias, con X y Y y Z para, entre comillas, disque atender al que está sufriendo, lo que andas buscando en el fondo es enriquecerte. Lo que andas buscando en el fondo es reconocimiento social. Y eso no se puede buscar en el grupo sin que perviertas el propósito. Y eso no debías de buscarlo en la iglesia. ¿Por qué? Porque vas a pervertir el propósito. Y el único propósito es el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá solito, hombre. Siempre y cuando atiendas tus riesgos. ¿Eres muy soberbio? Pues vas a tener que bajarle 2 rayitas cada día a tu soberbia. ¿Muy egocéntrico? Pues empieza a golpear tu ego. Lava baños. El de tu grupo. Trapea, mapea. Barre. Llámale como quieras. Pero hazlo. Sirve café. Y en su momento atiende la literatura. Compártela, léela, entiéndela, compártela, vívela. Si no, de nada sirve. Igual la Sagrada Escritura. Si no la entiendes y no la puedes entender, pues busca ayuda. Busca quien te oriente. Y ya que estés entendiendo lo que Dios te está diciendo, porque el magisterio de la iglesia te lo puede enseñar, pues vas a poderlo hacer tuyo, vas a poder vivir esa palabra de Dios y después compartirla. Exactamente igual. ¿Cuál es el propósito de pasar el mensaje? Te dicen. ¿Por qué? Pues porque tiene que usar un lenguaje que no repugne al adicto de entrada. Pero es lo mismo, hombre. ¿Qué otro propósito tuvo el libro básico de Alcohólicos Anónimos y después todos los de las otras agrupaciones? Brindarte un camino para que tengas una experiencia de Dios. Porque la única manera de realmente salir adelante de este problema es a través de una experiencia religiosa. Dicho por los médicos. Quien no es verdaderamente un adicto, pues igual. El psicólogo, el psiquiatra, el médico internista, no sé, el neurólogo, puedan ayudar. Puedan tener los elementos para sacar del atolladero a una persona que ya está acercándose a la adicción. Si tiene la motivación suficiente, si todavía no enferma su mente y su voluntad y sus emociones al punto de que ya no hay para atrás. Pero si ya cruzaste la línea, pues tu grupo, ahí está. Yo quería hacerte una invitación. A partir de la próxima semana, en el grupo Azteca, que está en la avenida
Boulevard Cuauhtémoc Sur, número 212 Altos, Colonia América, Tijuana, frente al viejo y hermoso Hotel Palacio Azteca. Hay unos baresuchos ahí, y está un edificio con unas oficinas arriba, en altos. Pues estos amigos van a celebrar 30 años de existencia, el Grupo Azteca. Van a sesionar en dos formas. Una, con una semana de unidad que parte el lunes, el lunes a las 8 de la noche, y después de martes a viernes van a estar de 7:30 a 9 de la noche, con una serie de expositores con relación al programa, con mucha participación femenina. Yo los convido a que el que pueda, pues vaya a este hermoso grupo y viejo grupo en Tijuana. Posteriormente, el sábado 6 de febrero, en el Salón Obsidiana del Hotel Palacio Azteca enfrente, ¿no?, va a haber primero 2 mesas de trabajo, así le llaman. No es un congreso administrativo, son juntas de compartimiento. En la primera, la opinión del médico, con un doctor alcohólico, me reservo el nombre, ¿verdad?, y un segundo tema con la historia de uno de los cofundadores, de Bill, también presentado por un miembro de AA. En la segunda junta de compartimiento va a estar una dama en el estrado con el tema Hay una solución. Y más adelante, otra compañera de AA, que viene de Los Ángeles, el capítulo 3 del libro básico, que se llama Más acerca del alcoholismo. Vamos a un corte y la próxima semana regresamos. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por tu sintonía. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Que nos permite, no solo él como director, sino la comunidad Koinonia, que hace posible que esta transmisión se dé por su aportación, por su esfuerzo profesional de muchas gentes, y que de alguna forma pues hacen viable que un adicto tramposo, mentiroso, que llegó loco a la agrupación, queriendo matar, queriendo matarse, queriendo desaparecer, muy enojado con Dios, muy enojado con la vida, muy enojado con la sociedad, culpando a todo mundo de lo que sucedía, y con una incongruencia de vida espantosa. Y que hoy, pues bueno, estoy tratando de día a día, pues ser menos egocéntrico, menos mentiroso, menos ingobernable, no permitirle a mis instintos que se adueñen de mi persona, incansable, porque deberá ser incansable, de esa experiencia de Dios que pues solo por hoy, ¿no?, ciertamente me ha permitido a mí por muchísimos años permanecer sobrio.
Yo, como siempre se los expreso, no vengo a nombre de ninguna de las agrupaciones, no estoy aquí como vocero de ninguna agrupación de adictos, estoy aquí tratando de servir, de compartir mi experiencia, mi conocimiento, la fortaleza que la agrupación y que mi contacto con ese Dios bondadoso me ha permitido, me ha regalado día con día, y que de alguna forma pues es algo que si me quedo con ello me empacha. Tengo que compartirlo, tengo que devolverlo para que otro se beneficie, y en la medida que yo cumplo con este propósito, pues cumplo conmigo mismo y me garantizo, tengo la certeza de que Dios va a dispensarme la gracia que requiero para poderle decir no a el primer consumo, al primer trago, y no solo esto, sino a resolver los graves problemas de personalidad con los que yo llegué hace 29 años a una agrupación. No los tengo de sobriedad, pero no importa. Ya son muchos también. Y Dios gracias, pues es mérito de Él y algunas cositas que yo he tenido que hacer. Entre otras, pues estar dispuesto realmente, alma y corazón adentro, para que Dios remueva todas estas flaquezas, todas estas debilidades que me han mantenido atado. Mis graves riesgos como ser humano, que ponen en gravísimo peligro la salvación de mi alma. Y el propósito, pues, de todo ser humano, ya lo entendí, es salvar el alma. No quiero abundar en el tema sin antes agradecerle al padre Jeff que nos brinde la oportunidad de estar con ustedes esta noche. La posibilidad que yo tuve, pues me brinda a mí la garantía de que pues hoy no voy a caer en este problema de la adicción. Tengo muchos otros, pero mientras se mantenga arrestado, pues va a ser posible que yo pueda caminar por rutas espirituales, que vaya en busca de esa experiencia de Dios, de ese concebir a Dios en mi vida, en mi existencia, y ciertamente es lo que va a facilitar que las causas por las cuales yo bebía, que son precisamente las características propias de la enfermedad, pues lo que me permita a mí, ¿verdad?, y a mi comunidad de adictos poder seguir, poder estar en esta lucha diaria, en la búsqueda. Bienvenidos a Pasos, conducido por el padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Nuevamente aquí con ustedes, viernes 10 de la noche. Quizás unos minutitos pasados, pero aquí estamos con ustedes con mucho gusto, sintiendo pues la misma emoción, el privilegio de poder servir. Y se oye un poquito feo, pero es la verdad. Servirme, porque así es, en la medida que yo sirvo, me sirvo. En la medida que yo tengo el propósito firme de brindarle a